Me acuerdo cuando íbamos haciendo la mudanza en Capital, y ahí el pastor me daba consejo y consejo. Tenía otro compañero, se había dormido y él me daba consejo y muy bueno, exhortaciones. Así que, bueno, muchas gracias, pastor, por su ministerio. Si podría presentar también un poco acerca de lo que es el ministerio de Villa Crespo, pero también con el trabajo, ¿no? Así que muchas gracias. Charlas interesantes tuvimos, Luciano. Y edifica. Quedaron como anécdotas privadas, ¿no? Tuvimos un buen tiempo. Una de las cosas que siempre me río y bromeo, que digo, nunca quiso decir su segundo nombre. No quería decir su segundo, lo tuve que invitar a comer a casa para que me diga su segundo nombre. Creo que fue una estrategia, me parece, para venir a comer a casa, ¿no? Y después llego acá y todo el mundo te dice el segundo. El pastor lo dijo como 10 veces el segundo nombre, llegó tanto lío y a mí me estuvo ahí, ¿viste? Tratando de adivinar, tiramos cualquier nombre y no la pegábamos, ni por casualidad. Bueno, tenemos la iglesia ahí en Villa Crespo, en Capital. Estamos hace un par de años en un traspaso parecido al que ustedes están haciendo acá. El pastor Daniel de la Fuente, ¿no es cierto?, estaba jubilándose y volviendo a lo que era Australia, donde están sus hijos y su familia, y él pasó mucho tiempo orando al Señor por un equipo misionero que viniera a trabajar con ellos, ¿no es cierto?, un tiempo y continuara la obra ahí en Capital. Nosotros, por otro lado, oramos por mucho tiempo para que el Señor nos dirija en dónde quería que le sirviéramos y saliéramos como misioneros. Después de orar mucho tiempo, la iglesia de mi suegro, la iglesia Bautista Calvario, nos envió a trabajar a Capital y empezamos a trabajar con el pastor Daniel de la Fuente durante varios años, y para sorpresa de muchos nos llevábamos muy bien. Que algunos decían, no sé, ¿no? Dos misioneros trabajando y Bautista en el mismo lugar, esto no va a funcionar. Funcionó, hermanos, les puedo asegurar que funcionó. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, las cosas funcionan. ¿Sí? Cuando hay un mismo corazón, un mismo sentir, y uno está cumpliendo la voluntad de Dios, las cosas funcionan. Entonces, hubieron algunas que otras cosas, pero sinceramente puedo contarlos con los dedos de la mano y me sobran dedos las veces que hubo algún desacuerdo, pero se hablaba con amor, con respeto, y le encontramos, como decimos, la vuelta y seguimos adelante. Ahora estamos ahí a cargo de la obra en Capital, y el Señor ha estado obrando mayormente en este último tiempo con varias personas nuevas en la iglesia, así que el Señor nos está bendiciendo grandemente. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes de la palabra. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias a Hechos. Realmente es un privilegio enorme poder compartir de la palabra con ustedes. Sabemos que no estamos acá porque somos suficientemente buenos o merecemos, sino porque estamos por la pura y exclusiva gracia de Dios. Y aparte, el pastor Luciano dice que tenía como 40 en la lista y todos le dijeron que no, entonces fui el último y dijo, bueno, está bien. No fue así, ¿no? Me pasó una vez en una iglesia, yo conté, me invitaron, y dice, sí, lo que pasa es que los otros 3 no podían venir. Está bien, para tener abajo el ego, ¿no? Vamos a Hechos capítulo 11, donde vamos a ver en esta iglesia de Antioquía, vamos a ver bendiciones y retos de una iglesia que crece. Saben que la vida tiene un ciclo, ¿no? Se nace, se crece, se reproduce, se muere. Y hoy lo que quiero con ustedes es destacar el tema del crecimiento, no en cuanto a lo que es el ser humano, sino en cuanto a la iglesia. Vamos a leer del versículo 19 al 26, leemos esta porción y luego oramos a Dios para que Él nos guíe en esta mañana. Hechos 11, 19, ¿estamos todos ahí? ¿Me miran con una sonrisa? El que no sonríe, hablo con Luciano para que no juegue ni coma hoy. Hechos 11, 19. Ahora bien,
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie a la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Padre amado, te damos gracias por poder estar en esta mañana, aquí, Señor, reunidos. Padre, que tú obres en nuestros corazones a través de la palabra, que sea tu palabra la que nos enseñe, Señor, en este momento, que me quites, Señor, a un lado, que seas tú el que hable a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saben que queremos un crecimiento numérico en la iglesia. ¿A quién no le gusta, no? Crecer. Vemos una de las cosas que me llamó la atención cuando viajamos con la familia a Estados Unidos, que visitamos algunas iglesias que entrábamos y era como un teatro, ¿no? O así grande, ¿no es cierto? Y una cantidad de personas y uno quedaba, wow, ¿no? Por la cantidad de personas, y uno desea un crecimiento numérico, vamos a decir, ¿no? Pero saben que el crecimiento va de la mano con nuestra relación con Dios. Va de la mano con los creyentes, como es su relación con el Señor. Y en sí no es tan importante el crecimiento numérico, sino el crecimiento de cada creyente en su relación personal con Dios. La iglesia de Antioquía nos sirve acá como ejemplo para entender en cuanto al crecimiento y las causas del crecimiento de la iglesia, es lo que vamos a comenzar a ver. Pero vamos a hablar un poco en cuanto al contexto y cómo la iglesia de Antioquía o el lugar de Antioquía, cómo era, porque es importante entender estos hermanos en dónde estaban, cómo era el lugar. Saben que es la tercera ciudad del Imperio Romano, era capital de Siria, y lleno de diferentes costumbres. Es como una ciudad en la cual uno iba y encontraba de todo, desde atracciones hasta estos engañadores, ¿no es cierto?, que no los he visto por mucho tiempo, pero que ponen por ahí la bolita en los vasos, ¿no es cierto?, y uno va entusiasmado a querer ganar algo de dinero y siempre pierde. Había de todo. Había engañadores, había mercados, era una ciudad realmente completa en muchos sentidos. Muchas costumbres y tradiciones. Lucas, Pedro, Pablo, Lucas era oriundo de ahí, nacido ahí, Pedro y Pablo, Bernabé. Era una ciudad, como se decía, de juegos públicos, conocida como juegos públicos. ¿Por qué es importante entender esto? Porque estos hermanos estos creyentes habían sido perseguidos y habían llegado a ese lugar, a un lugar que era muy fácil distraerse. No es lo mismo estar escapando de una persecución y llegar a un lugar donde realmente no hay presiones o distracciones, hacia llegar a un lugar donde tenés un montón de actividades y cosas que pueden llegar a distraerte de la tarea encomendada por el Señor Jesucristo. Entonces no solo estaban con el tema de la persecución por causa de Esteban y estaban siendo llevados a otro lugar, sino que llegaron a un lugar en el cual había muchas distracciones. Hoy en día, quizá no vivimos en una ciudad, ¿no?, donde hay, yo veo acá, por ejemplo, el lugar donde nos estamos quedando, mucho más tranquilidad del lugar donde nosotros vivimos, o en Capital, donde tenemos la iglesia. Es muy diferente, pero sí estamos en un mundo en el cual el creyente es bombardeado con un montón de cosas que lo distraen. Es interesante. Ahora vamos a ver las causas del crecimiento. Primeramente vemos ahí en el versículo 19 y 20, lo leemos nuevamente, dicen: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales,
Cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio. Acá vemos cómo fueron por todo el mundo, fueron esparcidos. No hay fronteras para la palabra de Dios. Qué bueno esto, ¿no? La persecución los había alejado del lugar, de su lugar de origen, pero los había acercado a Dios. He escuchado de muchos comentaristas o libros que decían que la iglesia a través de la persecución siempre creció. Y había una vez un predicador que dijo, quizás la iglesia necesita que sea perseguida para que crezca. Siempre creció a través de la persecución. ¿Por qué? Porque esa persecución al creyente, esa presión, lo ha hecho acercarse más a Dios. El creyente que se acerca más a Dios, hay una diferencia tremenda. Y eso es lo que pasaba con esos cristianos. La persecución los había sacado de su lugar de comodidad, pero los había acercado a su Salvador. Fueron por todos lados y saben que una de las maneras, ¿no es cierto?, lo hablaba en la iglesia nuestra, ahí en Capital, y le decíamos, ¿cómo hacemos para llevar el Evangelio, ¿no es cierto?, a mucho más allá del lugar donde estamos? Y algunos se quedaron pensando, ¿no es cierto?, decía, bueno, ¿cómo hacemos para, aparte de predicar el Evangelio, como lo hacemos, decíamos normalmente, pero llevarlo mucho más allá, hasta, como dice la Gran Comisión, llevarlo a esas fronteras, a esos lugares, ¿cómo hacemos? Y era llamativo que muchos se quedaban mirando como, digo, a través de misiones, a través de apoyar a esos misioneros, a esos pastores que el Señor lo ha llamado al ministerio, a esos lugares donde nosotros no podemos ir. Participamos de ese trabajo de ellos allá, estamos cumpliendo la Gran Comisión. Dice el versículo 20 acá que entre ellos varones, dice, de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablando a los griegos. Ellos predicaron el Evangelio, lo anunciaron. Este término griego acá de compartir el Evangelio, o sea, de hablar el Evangelio, se llama, o tiene la idea de compartir diariamente. El compartir diario. Y esto es clave, hermanos. Porque muchas veces el creyente dice, sí, yo comparto el Evangelio, y lo limita, y no es que está mal, pero lo limita a esa actividad de la iglesia en la cual va los sábados, los viernes o los jueves a repartir un folleto y dice, ok, cumplí, ya está, estoy predicando el Evangelio. Y acá la Escritura nos enseña que lo que ellos anunciaban, el Evangelio del Señor Jesús, era en el vivir diario, en esa ciudad en la cual tenía muchas distracciones, donde eran bombardeados con cosas que los iban a distraer. Ellos, mientras vivían la vida, trabajaban en lo que el Señor les había dado, lo que fuera, el que era carpintero, el que era herrero, lo que fuera, en el vivir diario, predicaba el Evangelio. Ese herrero que estaba trabajando en la herrería, ese cliente que venía a comprar su trabajo o a traer para hacer un arreglo, ese creyente buscaba la oportunidad de hablarle del Señor Jesucristo. Iba al mercado a comprar y hablaba del Señor Jesucristo. Veía a una persona en un estado o en una situación difícil y le presentaba al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo era lo primordial en su vida. Porque la prédica del Evangelio era lo más importante en sus vidas. Esa era una de las causas del crecimiento de la iglesia. Que no había nada más importante. Obviamente tenían sus trabajos, tenían su vida, pero lo primero era el Señor Jesucristo y lo que había hecho en sus vidas. Y hoy en día, la última estadística, no encontré una reciente, pero la última estadística del año 2017 decía que solamente el 4% de los creyentes predica el Evangelio de esta manera. Solo el 4% predica el Evangelio de esta manera. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué la iglesia no crece? Porque hay que vivir el Evangelio. Y se vive de esa manera, predicando, siendo lo más importante. No hay. Es como una vez vi una película de ese bombero que entra a un edificio en llamas, donde hay muchas personas dentro del edificio a punto de morir, y entra con sus compañeros a tratar de sacar la mayor cantidad de personas posible. Y ese bombero no se detiene a decir,
Bueno, pará un cachito, tengo que tomar agua, tengo que hacer esto, hay cosas mías importantes. No, deja todo a un costado y su único objetivo es sacar a la mayor cantidad de personas posibles del edificio. Sabe que algunos van a morir, pero él va a hacer todo lo necesario para sacar a la mayor cantidad de personas posibles. Sabemos que no salvamos a nadie, nosotros no salvamos a nadie. Es el Señor Jesucristo quien salva a las personas, pero la tarea de entrar es nuestra. Y es esa tarea, esa conciencia de decir que yo tengo que hacer todo lo posible para llevar el Evangelio a las personas, para que menos personas perezcan y vayan al infierno. Lo predicaron a toda criatura, y esto es llamativo, porque dice que a los griegos no solo fueron a ciertas personas selectas, sino que a los griegos llevaron el Evangelio a otras personas. Otra de las cosas tristes que me ha tocado ver, las dos cosas, he visto una cosa y la otra, pero triste que me ha tocado ver, es ver creyentes saliendo a predicar, quizá con la iglesia, todo, ¿no es cierto?, cuando salimos con folletos y todo, ir por las casas o lo que fuera, pero pasar de largo cuando ven a una persona sentada con su ropa harapienta y que huele mal. Creyentes que hablan de Cristo a ciertas personas, pero a ese vecino insoportable que tengo enfrente o al lado, el cual me llevo mal, es como nada. Muchas veces el creyente elige, va a ciertas personas. Creemos, y eso sucede, hermanos, porque muchas veces caemos en esto, que creemos que estamos donde estamos porque somos buenos o porque lo merecemos, cuando en realidad lo que merecemos es la ira y condenación de Dios. Y que quizá ese drogadicto, ese alcohólico o esa persona que está hundido en el pecado, sin Cristo nosotros quizás estaríamos en ese mismo lugar o peor. Es la pura y exclusiva gracia de Dios que no nos hace llegar, que no llegamos a ese punto. No podemos predicar el Evangelio y elegir a quién. A veces nosotros mismos limitamos, creyendo que Dios no va a poder salvar a esas personas. Y hermanos, el apóstol Pablo, en la Escritura, es un ejemplo de cómo el Señor puede obrar en la vida de una persona. Porque él perseguía a la iglesia y después terminó anunciando al mismo Cristo al cual perseguía. Alguien que, imagínense la situación, que el apóstol Pablo llegó después de conocer al Señor y seguramente se encontró con familiares de cristianos a los cuales él estaba ahí mientras eran llevados a la muerte, llevados a la cárcel. Y otros vieron cómo Cristo había cambiado su vida. He visto personas adentro de un calabozo, adentro de una comisaría con su vida destruida, siendo alcanzados por el Evangelio. Amén. No hay persona, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar si esa persona se arrepiente genuinamente. No podemos distinguir, llevar el Evangelio a los sectores que nosotros creemos o que queremos tener en la iglesia. Otra de las causas de su crecimiento era justamente eso, que ellos llevaron el Evangelio a toda criatura, a todas las personas, no a un sector nada más. Luego el versículo 26, otra de las razones es que enseñaban la palabra, enseñaban a mucha gente. No era una filosofía, no era una ideología, era la palabra viva de Dios que se transmitía con alegría y sencillez de corazón. Saben que enseñar la palabra, muchas veces, o vemos, lamentablemente, predicadores o vemos iglesias que son llevadas por predicadores que enseñan más costumbres y ritos que la palabra de Dios. Sabemos que cada iglesia tiene sus costumbres y en sí no son malas, quizás son prácticas que son buenas, ¿no es cierto? Y son sanas, pero las costumbres no pueden estar por encima de lo que es la enseñanza y la palabra de Dios. No podemos hacer a un costado la palabra de Dios y enseñar lo que nosotros creemos que es mejor. O lo que es peor, agregar al puro evangelio ciertas cosas. Cuando agregamos cosas al puro evangelio, deja de ser el puro evangelio.
Y se ve tanto esto, de que se agregan ítem y cosas, ¿no es cierto?, para llegar a ser un creyente maduro, o llegar a ser salvo por la fe. Hay que tener mucho cuidado, eso ya enseñaban la palabra, enseñaban los fundamentos. Una de las cosas en la ordenación del pastor es que hablaba de la prédica expositiva de la palabra de Dios. Es la manera en la cual uno puede enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando se predica de otra manera, y en ciertas ocasiones uno lo puede hacer, pero cuando es a la iglesia es mejor expositivamente, para no estar hablando, como dice mi suegro, cada loco con su tema, ¿no es cierto? Tocando siempre el mismo tema. Al predicar expositivamente llevamos la palabra, todo el consejo de la palabra de Dios. Y a mí me encanta eso, porque cuando predico algo y llega a ese punto o esa parte del pasaje, si alguien se queja, yo digo, ¿es lo que tocó? ¿Es cierto? No lo elegí yo, es el Señor que está hablando a través del pasaje. Predicamos todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente llegue a ser maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, la palabra de Dios nos va formando. Ahora, este crecimiento trajo bendiciones a la iglesia. Trajo bendiciones. Fíjense lo que dice el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí empezamos a hablar de bendiciones que la iglesia empezó a tener a través, ¿sí?, de las causas de ese crecimiento. Las bendiciones. La mano del Señor estaba con ellos. Me hace pensar, yo les voy a leer unos versículos, ustedes vayan buscando 2 de Reyes 18. Dice Esdras 7, dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová Dios estaba sobre Esdras. Fíjense lo que dice, voy a pedir a Luciano si puede leer, el pastor Luciano, 2 de Reyes 18. Ya te digo este versículo 1. Del 1 al 8. Okay. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los címbalos de acero. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neután. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde la torre de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Qué llamativo que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que sucedió? Jehová lo dejó solo y que se la arreglara como pueda. Las bendiciones vienen a través de la obediencia. Siempre funcionó así en la palabra de Dios. No encontramos nadie que haya sido bendecido por Dios, o una iglesia en este caso que haya sido bendecida grandemente estando en desobediencia. Las bendiciones siempre vienen a través de la obediencia. Por eso leemos que la mano de Dios estaba con ellos, que en este caso Jehová estaba con él. Leemos en otros lados, leemos de David, que como Jehová estaba con él. Cuando el cristiano está haciendo lo que Dios le pidió que haga, está en obediencia y viviendo la vida cristiana como la tiene que vivir, hay bendiciones.
Y los demás ven cómo está la mano de Dios. Los demás van a ver cómo la iglesia, aquí en este lugar, van a decir, la mano de Dios está con la iglesia. Cuando los miembros, cuando los creyentes de la iglesia están cumpliendo con lo que Dios les mandó que hagan y están viviendo la vida cristiana como tienen que vivirla. Va a haber bendiciones. Es triste cuando otros se me han acercado y me han dicho, pastor, no entiendo por qué me pasan estas cosas y por qué las cosas no me van bien. Y no quiere decir que ser cristiano y vivir la vida cristiana como corresponde, todo no va a ir bien. No es eso. Pero vienen y presentan todas las cosas. ¿Y por qué Dios no me bendice? Y su vida es un desastre. Y le he dicho, no vas a ver bendiciones con una vida de desobediencia. Lo que estás teniendo son consecuencias. Cuando se vive la vida cristiana como Dios quiere que la vivamos, cuando la iglesia camina como Dios desea que camine, hay bendiciones. Va a haber también luchas y tribulación, por supuesto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Va a haber aflicciones, pero la mano de Jehová va a estar con ustedes. Esa es la gran diferencia, lo que hace la diferencia. Luego leemos que dice, versículo 23, cuando llegó, 22 vamos a leer también, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. La gracia del Señor, dice, la gracia estaba con ellos. Sabemos que la gracia es ese favor inmerecido a nosotros. ¿Merecemos qué? ¿Qué merecemos de Dios? Condenación. Ira y condenación. Muy bien. Qué interesante. Hay una canción muy escuchada, cristiana, ¿no es cierto? Que yo la escucho y es como, que dice, sos hijo del rey, reclamale a Dios lo que te mereces. No, yo no quiero, si le reclamo eso me va a dar ira y condenación, entonces reclamale vos, digo yo no le voy a reclamar nada. ¿Quién soy yo para reclamarle a Dios? La gracia del Señor estaba con ellos. Cuando entendemos la gracia, hermanos, esto es algo que me ha costado con lágrimas entender. Un creyente que cuando hay una dificultad entre hermanos, y le toca perdonar, como Dios nos ha mandado perdonarnos, amarnos unos a otros, y decide no hacerlo, es un creyente que no ha entendido la gracia de Dios en su vida. Ese creyente que rehúsa hablarle del Señor Jesucristo a esa persona porque o no le cae bien, o huele mal, o lo que fuera, es un creyente que no ha entendido la gracia de Dios en su vida. Ese creyente que está en la iglesia y desea estar en cierta posición porque tengo mucho tiempo en la iglesia, canto bonito, yo no canto bonito, canto bonito, toco muy bien mi instrumento, hago esto o el otro, fíjense qué elocuente que soy para predicar, y yo merezco estar en ese lugar, y se enoja y se pone mal porque el pastor no le da el lugar que él cree que se ganó porque hace 25 años que está en la iglesia. Es un creyente que no ha entendido la gracia de Dios. Cuando un creyente entiende la gracia de Dios en su vida, entiende lo que merecía. ¿Dónde estaría yo si no fuera por la gracia de Dios? Es donde, por más que sea difícil, perdonamos. No solo porque es un mandato, sabemos que el perdón, nos debíamos un poquito el perdón, no es un sentimiento. ¿Sí? Es algo que el Señor nos manda hacer, no es algo opcional en lo cual decimos si lo siento lo hago, si no lo siento no. Pero cuando el cristiano entiende la gracia de Dios en su vida, es mucho más fácil. Porque decimos, ¿cómo no voy a perdonar después de lo que el Señor hizo conmigo? Cuando vemos a esa persona difícil, decimos, ¿cómo no voy a darle oportunidad? ¿Cómo no voy a...? Si Dios tuviera, hermanos, si Dios tuviera que con nosotros decir, me cansé de vos, con todas las veces que pecamos y a veces que en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, y vemos la misericordia de Dios, ¿qué pasaría si Dios dice, ya me cansé de vos? Y nuestro Dios no es así.
Cuando entendemos la gracia de Dios, vemos a las personas diferentes. Vemos a esa persona, no importa su condición física, intelectual, si es negro, blanco, si es alto, bajo, no importa nada de eso, lo que vemos es una persona que necesita del Señor Jesucristo. Y como les dije, cuando veía a esa persona dentro de un calabozo, yo no veía a un delincuente, y me costó llegar a eso, soy sincero, me costó, pero ya no veía a un delincuente, sino veía a alguien que necesitaba del Señor Jesucristo, y que si no fuese por su gracia, quizás yo estaría en el mismo lugar. Veía que la gracia del Señor estaba con ellos. Fue un motivo de gozo, fíjense lo que dice, que cuando fue, dice versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¡Qué alegría! ¡Qué motivo de gozo que fue para Bernabé! Que su viaje no había sido en vano, sino que esa semilla que había sido sembrada estaban creciendo, de que otros estaban conociendo al Señor Jesucristo, muchos estaban siendo salvos. Qué gozo hay en el cielo cuando un alma se convierte. Qué alegría le sucede a ustedes cuando viene una persona nueva y esa persona conoce al Señor Jesucristo. Qué gozo que es cuando vemos que la iglesia crece, que los hermanos están todos unidos, unánimes, predicando el Evangelio, y vemos personas que se salvan. ¡Qué gozo! No solo para ustedes, sino cuando nosotros vemos en el grupo de pastores que otros publican y ponen fotos de que han hecho un evento o esto, y ponen fotos de personas que han conocido al Señor. Es una inyección de ánimo, es una alegría, es un gozo tremendo. Decimos gracias a Dios. A mí me sucede que es como, me da ánimo, ¿no es cierto? Y seguir, y es como, dale, hay que seguir adelante. Ver cómo el Señor obra a través de su palabra, a través de sus siervos. Bernabé se había realmente regocijado y se exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Ahora hay retos, encontramos algunos retos acá ya para ir terminando, porque prometí a varios que no iban a pasar de los 40 minutos. ¿Cuánto llevo hasta ahora? ¿30? A ver, mi esposa, que como en Estados Unidos me ponían tiempo cuando fuimos por ahí, me hacía así. Me hacía así, cuando ya me pasé en la bolilla me hacía así, y después ya me ponía, y ya cuando me miraba enojada, ya como me iba a terminar. Así que no me hizo así que voy bien. Hay retos, ¿sí? Cuando la iglesia crece, cuando empieza a ser bendecida, hay retos. Y encontramos algunos retos acá, vemos algo interesante. Fíjense que dice, versículo, vamos a leer el 23 y el 24. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vemos como una cooperación acá. Es como que Bernabé comprendió que era grande e importante la tarea que había en aquel lugar, en esa congregación, y solicitó la colaboración de alguien que más adelante iba a ser el apóstol Pablo. El trabajo en la obra del Señor, hermanos, es responsabilidad y privilegio de todos. Es responsabilidad y privilegio de todos. El trabajo en la obra no es que ahora, bueno, tenemos pastor nuevo, joven, así que ahora que él haga todo, que para eso tiene juventud. O como una vez un hermano me dijo, y tuve que sentarle y explicarle, y me dijo, no, que lo haga el pastor, para eso le pagamos. Oh. El corazón casi se me sale, entonces dije, no, hermano, eso no es así. Es responsabilidad de todos. Cuando la iglesia, y por eso hablamos de reto, cuando la iglesia empieza a tomar pasos y empieza a crecer y empieza a ser bendecida, es un reto para cada uno de ustedes. ¿En qué? En que hay que prepararse, que el pastor pueda agarrar y decir, bueno, tenemos 10 personas que han conocido al Señor, y él no diga, ¿cómo hago para discipular a los 10 al mismo tiempo? Sino que ustedes digan, pastor, quiero
quiero colaborar en esto y que ustedes estén preparados para poder discipular a otros, para poder enseñar a otros. Es triste cuando un creyente trae, ¿no?, el creyente nuevo y le dice: pastor, oró conmigo y conoció al Señor y bueno, acá está, trabaje usted. Como, no, oró con vos, conoció al Señor. ¿Cuánto tenés de creyente? Oh, yo ya tengo como 20 años. ¿Discipulalo entonces? ¿Es tu pichón? Ah, para eso está el pastor, que lo haga el pastor. ¿Cómo hace el pastor si tiene que discipular a una iglesia cuando son 200? Cuando tiene que visitar a todos, es imposible. Quizá pueda hacer todo si es una iglesia de 4 o 5 personas. Es un desafío para la iglesia, cuando la iglesia va creciendo. Entonces es una responsabilidad de cada uno de ustedes. Y es un privilegio enorme poder, como creyente, discipular a otro. Un privilegio enorme. No saben, aquel que no lo ha hecho, no sabe lo que se pierde. Es hermoso poder discipular a un creyente nuevo y ver su crecimiento. Es hermoso. Es hermoso para el pastor poder ver a los creyentes crecer. Un pastor que se va de viaje porque tiene que irse y los hermanos atienden y tiene otros hermanos que pueden predicar y la iglesia sigue caminando. Y no pastores que están preocupados diciendo: si el Señor me llama a su presencia, la iglesia cierra sus puertas porque los hermanos se van a otras iglesias. Eso es triste, es horrible. Eso no debe suceder. Entonces es responsabilidad de cada uno de ustedes y un privilegio enorme. Es lo que hizo acá Bernabé, lo fue a buscar a Saulo, buscó cooperación porque vio que hay trabajo que hacer. La enseñanza, después vemos que dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Aquellos que fueron sumados fueron instruidos. Es tan importante la instrucción en la palabra de Dios, no solo para no caer en falsas doctrinas, no es solo para no caer en engaños, que hoy en día hay mucho, sino también porque el ser instruidos en la palabra de Dios, vamos creciendo en el conocimiento. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 4. Versículo 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No llegamos al punto de creyentes en el cual podemos decir: ya sé todo lo que tengo que saber. Nos falta mucho. Pastor Barry, ¿cuántos años en el ministerio? ¿Más de 20? ¿30? ¿Cuántos años en el ministerio? Lo puse en problema, ¿no? Como preguntar la fecha de casamiento, ¿no? Eso no es. Fui a Ruth en 79. Desde el 79. ¿Ha aprendido todo ya? ¿Ha aprendido todo? No. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que el mismo pasaje nos va a enseñar durante toda nuestra vida. Y nos va a seguir enseñando. Y seguimos aprendiendo. Estamos en una carrera en la cual termina cuando estamos en la presencia del Señor. Debemos prepararnos. Pastor nuevo, pero como dije, no tienen todo a él. Es la responsabilidad de cada uno, hermano. Hay que crecer. Hay que crecer. Y dice después, para terminar, después de que ellos enseñaron a mucha gente y ellos se prepararon para llegar a conocer, a llegar a ser como el Señor Jesucristo, y los fueron instruyendo al punto de que los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Por qué creen que se los había llamado cristianos a este grupo de hermanos? Porque veían a Cristo, veían a ellos lo mismo que veían en Cristo. Porque veían a ellos y lo veían al Señor Jesucristo. En su manera de vivir, en su manera de hablar,
Era un conjunto de cosas que para que otros los miraban y decían, ese es un cristiano. Y es el desafío, es el reto de la iglesia, de que en este barrio los miren a cada uno de ustedes, en su trabajo, en la escuela, en el barrio en donde estén, y otros se lo señalen y digan, ese es un cristiano de la iglesia. Vida abundante, ¿no? Sí. Vida abundante. Ese es un cristiano. Amén. Se nota que es un cristiano. Y no que sea todo lo contrario, que los señalen o cuando ustedes le hablen digan, hace 10 años que trabajamos, no sabía que ibas a la iglesia. Es triste. Que puedan señalarte y decir, yo sabía que eras cristiano. En tu lugar de trabajo, o inclusive también dentro de tu casa. Si hay algunos que no conocen al Señor Jesucristo, que tus familiares puedan ver en tu vida, ese verdaderamente es un cristiano. Amén. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el desafío de ella, que nos ayude, Señor, a realmente vivir la vida cristiana como tenemos que vivirla, que otros puedan ver en nosotros al Señor Jesucristo. Es el deseo, Señor, es mi deseo que la iglesia aquí, Señor, en Córdoba crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo, que crezca, Señor, a tal forma, Señor, que otros vean y digan, es un ejemplo. Realmente son creyentes, que vean la mano de Dios en esta iglesia, en cada uno de los creyentes. Padre, que nos ayudes a vivir la vida cristiana como tú mandas. En el nombre de Jesús.